gusto poder acompañarles, estar con ustedes en esta mañana. Recuerden, nuestros números son 3240-040, 3240-050 o sus inquietudes también las pueden hacer llegar a nuestro número celular esta mañana 098-063-7663. Le envío un saludo, un abrazo muy fuerte a la señora Patricia, la mamá de Estevita, que pues el día de ayer tuvo una cirugía, pero está bien con el abrazo de sus hijos y con el abrazo de las guarnis del barrio, así es que se reponga muy pronto. Gracias a todos quienes nos escuchan esta mañana. Quiero saludar en este momento a nuestra invitada del día de hoy, pues se trata de la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy con las guarmis del barrio, por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema que le ha preocupado a muchos amigos y amigas que son socios de una cooperativa de ahorro y crédito que ha entrado en liquidación, esta cooperativa Juan de Salinas en Sangolquí. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Sofía, a ustedes por la invitación y permítanme saludar no solo a quienes hacen este espacio, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo escuchan. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos por favor qué ocurrió con la cooperativa de ahorro y crédito Juan de Salinas, por qué entró en proceso de liquidación y nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que son socios de esta cooperativa se preguntan si van a poder recuperar sus ahorros. Yo quisiera, si es que usted me permite, Sofía, empezar por lo segundo, porque entiendo que para las personas que escuchan este espacio, en realidad, más allá de entender la causal de liquidación, la gran preocupación es ¿qué va a pasar con mis ahorros? ¿Qué va a pasar con el dinero que yo puse en las manos de los administradores de mi cooperativa y que en este momento no sé cuál es la situación de esos recursos? Y lo primero que es indispensable conocer es que todas las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito que existen en el país y están controladas y reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tienen seguro de depósitos a cargo de la COSEDE. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso de una liquidación forzosa se activa un proceso de pago que cubre hasta un monto máximo los recursos de los ahorristas. ¿Por qué en este momento todavía no se paga el seguro de depósitos? Pues porque los señores administradores de la cooperativa no han entregado la información a la liquidadora que permita que se levanten las bases de datos para que se entreguen esos datos a la COSEDE y la COSEDE pueda pagar el seguro de depósitos. La COSEDE ha perfeccionado mucho sus procesos, pagan en un lapso que va de 4 a 10 días, inclusive si las personas tienen una cuenta en otra entidad del sistema financiero, se paga directamente con una transacción a esa cuenta o se paga, en caso de no tener otra cuenta, a través de otra entidad financiera que ayuda poniendo a su disposición las ventanillas para poder realizar estos pagos. ¿Y por qué no se ha sido entregada esta información? ¿Qué es lo que alegan quienes son parte de esta cooperativa? Estamos hablando básicamente de los administradores. La gran preocupación que tenemos fue que la liquidación fue notificada el día martes y en realidad el martes la cooperativa estuvo cerrada, contrariando inclusive la normativa legal vigente porque no notificaron a la superintendencia de ese cierre. Desde la notificación de la resolución, la liquidadora trató de tomar contacto con el señor gerente de la cooperativa. Recién esto pudo concretarse el día miércoles. El día jueves el señor gerente acudió a la cooperativa, pero manifestó que no iba a proceder con la entrega de la información, sino hasta el día lunes. El día de ayer no se contactó y finalmente entiendo yo de la información que he recibido justamente antes de llegar a esta entrevista, que ya el señor gerente ha manifestado su voluntad recién de hoy empezar a gestionar los procesos de entrega de información. Esperemos que sea así. ¿Pero esto es voluntario o es una obligación y hay las herramientas para exigirle que entregue toda esta información? En realidad es una obligación legal del representante legal de la entidad, es decir, el gerente está en la obligación legal de cumplir con este proceso. Pero por supuesto, para nosotros implementar las herramientas que la normativa prevé, tenemos que seguir el debido proceso.
Voy nada más a graficar un tema que se ha visto mucho alrededor de esta problemática y que lo han vivido los socios. La cooperativa está cerrada con candado. Es textual, tiene un candado en la puerta. La llave de ese candado está en manos de los administradores. Para garantizar los recursos que están adentro, la liquidadora puso una segunda seguridad para precautelar que, si es que se entra, entren tanto el liquidador como los administradores. El día jueves que va el gerente a la cooperativa, aunque no realiza la entrega de la información, pone una nueva seguridad, es decir, la puerta de la cooperativa en este momento tiene 3 candados. Entonces, para poder ingresar, hay que tener una orden de juez, hay que hacer un levantamiento de información. Imagínese lo delicado de entrar a un intermediario financiero que tiene recursos en ventanillas, recursos en bóveda, la propia estructura, ¿no es cierto?, computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, es muy delicado ese proceso y por eso es necesario, y eso dice la ley, que pase la información, los activos y los pasivos de manos de los administradores, que son quienes legalmente son responsables de eso, hacia la liquidadora para que inicien los procesos. Ahora, la liquidadora no es que no ha hecho nada en estos días, ya se notificó a las otras entidades del Estado respecto de la liquidación, ya se notificó a las entidades financieras en donde la cooperativa tiene cuentas, entonces todo esto va arrancando un proceso que está encaminado a garantizar los recursos de los socios. Y esperamos que hoy a las 2:30 de la tarde, una vez que el gerente ha manifestado que va a dar inicio al proceso de entrega de información, entonces nosotros podamos levantar las bases de la manera más rápida posible, entregarlo a la COSEDE y que esperemos, ojalá para la próxima semana o máximo la subsiguiente, la mayoría de los socios ya tengan el pago de hasta $5,000 y con eso cubran el 100% de sus acreencias. Quiero en esto hacer otra aclaración, Sofía, si usted me permite, para darle tranquilidad a la ciudadanía. Claro que sí. El seguro de depósitos en estas cooperativas, en las del segmento 3, cubre hasta $5,000 y entonces el 93% de los socios que tienen cuentas con un valor inferior a $5,000 quedan cubiertos al 100%. ¿Qué pasa con el resto? Se les paga los 5,000 y queda debiéndose un saldo. Del análisis que hemos hecho de la cartera de crédito, con la venta de esa cartera, que es uno de los activos de la entidad, se puede recuperar un valor adicional que va a permitir pagar al 100% al 99,77% de los depositantes. ¿Cuánto es la cartera de crédito? Casi $8 millones. Entonces, con esto, con esa venta, pagamos 3,922 personas al 100% y quedan pagadas en los montos que se logra alcanzar tanto con la COSEDE como con la venta de la cartera y un saldo pendiente de únicamente 9 personas. Esas 9 personas son las que tienen los depósitos más altos. En promedio, entre las 9 personas, en total, entre las 9 personas se tienen $600,000 que quedarían pendientes de pago y eso se va a ir cancelando en la medida en la que vaya avanzando la liquidación. ¿Qué significa avanzando la liquidación? Haciendo líquidos, es decir, vendiendo o gestionando los activos para poder cubrir los pasivos. De todos modos, es un proceso fuerte, doloroso para las personas que tienen sus ahorros en esta cooperativa, porque no poder disponer al momento de los recursos que tenían genera quizá problemas, quizá mucha gente tenía, pues no sé, incluso para gastos de salud y demás. ¿Existe alguna forma de priorizar los casos que sean urgentes? Por supuesto que sí, Sofía, y yo comparto esa preocupación con usted y por eso hemos hecho tanto para llamar al cumplimiento de la norma a los administradores de la entidad, que son precisamente quienes han entorpecido, interrumpiendo este proceso con la falta de entrega de la información, en desmedro, como usted señala con toda propiedad, de los derechos de los socios, que no solo están perjudicados con esta demora, sino que además sienten esta angustia, como es natural, de no poder acceder a sus recursos. ¿Dónde viene la tranquilidad? Que el Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando habla de la liquidación, establece un orden de prelación para los pagos. Y en el primer orden de prelación, es decir, las personas que se pagan en primerísimo lugar, están las personas de la tercera edad,
y, por supuesto, las personas que tienen enfermedades catastróficas. Bueno, eso es importante también aclararlo, pues, superintendenta, pero me parece importante, pues, también entender por qué esta cooperativa llega a este punto, porque yo veía comentarios de socios de la cooperativa que decían que se podía haber, pues, generado o sea, que se absorba por parte de una cooperativa más grande esta cooperativa. ¿Por qué esto no ocurrió? Porque sí se ha dado en otros casos. Por supuesto que sí. Yo creo que ahí hay que hacer una vista un poco en retrospectiva de lo que ha significado la gestión, ¿no es cierto? No hay que olvidar nunca, por mandato legal y constitucional, los ahorros están confiados a los administradores de esta entidad, y son esos administradores los que toman las decisiones en relación con la gestión que les corresponde. En el 2017, ante los primeros problemas que presenta la cooperativa, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria llama a una reunión a los administradores de la entidad. Esta reunión se da en octubre del 2017, existe el acta correspondiente, se les ofrece a los administradores la posibilidad de abrir un canal de comunicación para pensar en una fusión, y los administradores, como consta textualmente en el acta, dicen que la entidad descarta la fusión. Luego, en el 2019, se realiza un nuevo acercamiento, viendo que la situación de la cooperativa no mejora. Entonces, se vuelve a hacer el acercamiento, se abre nuevamente la posibilidad de la fusión, y en el acta que se suscribe en marzo del 2019, ante la propuesta de fusión, la entidad indica que en el futuro considerará una fusión. Superintendenta, perdóneme, ahí quiero detenerle en algo. ¿Estas alertas las tienen los socios de la cooperativa? Porque entiendo que esto lo conocen los administradores y lo conoce la superintendencia, pero estas alertas del 2017 y 2019, ¿las tenían los socios? Sofía, en las entidades que nosotros controlamos, los socios son los administradores, porque las entidades de la economía popular y solidaria son entidades de personas y no de capitales. Por lo tanto, su máximo órgano de control es su asamblea general, conformada por los socios. De esta asamblea se escogen al Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia, es decir, socios que pasan a formar parte, con una estructura establecida en la ley, con obligaciones establecidas en la ley, de la administración de la entidad. De ese Consejo de Administración se elige un presidente, que es el presidente de la cooperativa, hay un presidente del Consejo de Vigilancia, y el Consejo de Administración elige gerente. Estas reuniones a las que yo le hablo, cuando yo menciono los administradores, están por supuesto implícitas estas instancias. Y los informes económicos y de gestión, tanto del gerente como de la cooperativa, y los reportes que hacen los consejos de administración y de vigilancia, pasan a las asambleas. La respuesta aquí es, en realidad, y es lo que vemos, y yo sí quisiera aprovechar su espacio, para llamar a los socios a comprometerse más con sus cooperativas, porque ¿qué es lo que hemos visto? Y lo vemos con mucha frecuencia, que hay un grupo pequeño de socios que sí se relaciona con la cooperativa, que está permanentemente involucrado con las instancias de administración, pero que el resto de socios, la gran mayoría, no se preocupa de la situación de su cooperativa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, dadas las circunstancias, llegamos a un momento como este, en donde sí los socios, por supuesto, preocupados ya no solo de su cooperativa, sino de sus recursos, se comprometen con la causa. Pero esto tiene que cambiar. Tenemos que empezar a empoderar a los socios para que participen en las instancias de control y de gestión de sus cooperativas. Es que prácticamente, si es que no se hace eso, estamos hablando de un banco chiquito, nada más, ¿no? Y no habría diferencia cuando se supone que las cooperativas pues tienen esta configuración que hace que los socios pues no son empresas de capitales, sino de personas, ¿no? Y pues lastimosamente ha ocurrido esto. Sin embargo, sí sería importante que se rinda cuenta si es que se notificó a los socios con alguna circular en la asamblea cuántas personas participaron, porque no puede ser que les haya tomado por sorpresa que venía ocurriendo esta situación con la cooperativa de Sancolquí, Juan de Salinas. Ahora la pregunta, dígame por favor, usted quería acotar algo. Sí, yo quería acotar una cosa que es muy importante, pero es fundamental, y usted lo acaba de mencionar con toda propiedad. Y quiero hacer esta referencia porque precisamente nos lleva a esta reflexión de
las cooperativas como sociedades de personas que son y el involucramiento de esas personas en la administración de las cooperativas. No hay que olvidar que esta cooperativa ya estuvo en liquidación en diciembre del 2021, porque este camino que fue deteriorando la situación de la entidad ya determinó que en diciembre del 2021 se configuren las causales de la liquidación, y configuradas las causales de la liquidación, la normativa dice debe entrar a liquidación, no es opcional para el organismo de control. ¿Por qué es esto fundamental? Porque habiéndose dispuesto la liquidación, es decir, siendo público y notorio, emitido en una resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que la entidad estaba en curso en causal de liquidación, sus administradores interponen una acción constitucional en contra de la resolución de liquidación. Y la función judicial, a través de un juez, resuelve ordenarle a la superintendencia que devuelva la administración a las personas que gestionaron la cooperativa hasta el momento de la liquidación. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, porque la ley así lo dispone, la superintendencia cumple con esa disposición, pero la cooperativa estaba en causal de liquidación y la resolución judicial no podía cambiar la situación financiera de la cooperativa, como efectivamente no lo hizo. Margarita, ahí pues para que todos podamos entender, ¿no? ¿Cuál es la situación, el balance financiero de la cooperativa? ¿Por qué esa causal de liquidación? La cooperativa tiene una pérdida que asciende a $1.900.000. ¿Y cuánto capital maneja? ¿Cuánto patrimonio tenía? También tiene una deficiencia en patrimonio. Yo quisiera no detenerme en los datos. Sí, lo que a mí me preocupa es que de los datos a veces no podemos ponernos un poco más en sencillo, pero lo que sí me interesa es lo de la pérdida, porque todo el mundo entiende lo que una pérdida significa. La cooperativa debía capitalizar para cubrir esta pérdida. Esta pérdida es de más de $1 millón. Hubieron socios que sí aportaron para poder capitalizar, pero fue luego de la liquidación de diciembre, es decir, en este lapso que se ganó a propósito de la resolución judicial. Uh-huh. Pero estando ya la cooperativa en causal de liquidación y siendo público y notorio que estaba en liquidación, lo que pasó fue lo natural. La pérdida siguió aumentando, la situación financiera de la cooperativa se siguió deteriorando, y lo que tenemos ya al momento de la liquidación es un deterioro de los indicadores de solvencia, y además la cooperativa, ya por disposición del organismo de control, desde el 2019 estaba en un programa específico para poder superar sus deficiencias, a cargo de los administradores, por supuesto, y ese programa máximo puede durar 2 años. Se le dieron los 2 años completos a la cooperativa y no logró cambiar su situación de riesgo, que era alto y crítico. Siendo el riesgo alto y crítico en diciembre, se mantuvo el riesgo alto y crítico hasta julio. La pérdida es de $1.900.000, está en curso en 2 causales. Perfecto, se entiende esto. Nuevamente, solamente para concluir, quisiera hacerle 2 preguntas. Nuevamente, repetir el dato que nos piden nuestros amigos: ¿cuánto podría tardar el proceso de devolución de los dineros de los ahorristas, de los socios de esta cooperativa? Más o menos se puede calcular un lapso de tiempo, por lo menos con los que recibirían primero sus ahorros. Y lo otro, ¿esto significa que el resto del sistema cooperativo pues tiene también dificultades? ¿O cómo nosotros como socios o como clientes de las cooperativas podemos saber si la cooperativa tiene bajo riesgo, tiene alto riesgo? ¿Cuál es la información a la que podemos acceder? Lo primero, esperemos que, tal y como se ha comprometido el día de hoy, el señor gerente se presente a iniciar el proceso de entrega de información. Si es que esto es así, lo primero que se levanta son las bases de datos de acreedores para poder entregarlas a la COSEDE. Hecho esto, la COSEDE demora desde la recepción de la base de 4 a 10 días en pagar el seguro de depósitos. Así que yo espero que para la siguiente semana, o como yo decía, máximo la subsiguiente, podamos tener ya pagado el seguro de depósitos. Recalco, depende de la entrega de información que en este momento está en manos de los administradores de la entidad.
no de la superintendencia, ni del liquidador, ni de la COSED. Perfecto. Punto 1. Punto 2, la mayoría quedarán cubiertos al 100%, pero todos recibirán. Los $5,000, los hasta $5,000 los reciben todos los depositantes de la cooperativa. Y punto 3, como usted indicaba, por supuesto que hechos como este pueden causar preocupación, pero yo sí quiero resaltar lo aislado y anómalo de este hecho. Uh-huh. Esta cooperativa no solo que estaba en liquidación, sino que regresó de la liquidación por una disposición de un juez en una acción constitucional. Esa es una situación que no está prevista en la normativa y que por supuesto no puede terminar de otra manera que no sea, como vemos, con personas preocupadas en la calle por recuperar sus recursos. Así es. En segundo lugar, el sector, con corte a mayo, está integrado por 468 entidades. 4 son mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, 464 son cooperativas de ahorro y crédito que están distribuidas en segmentos según su tamaño. La cooperativa Juan de Salinas estaba en el segmento 3, aquí están cooperativas que tienen activos entre 20 y 5 millones. Sobre este segmento tenemos el segmento 1 y el segmento 2. En el segmento 1 están las cooperativas más grandes que controla la superintendencia, con activos superiores a los $80 millones. En el segmento 2, cooperativas con activos entre 20 y $80 millones. En el segmento 1 hay 42 entidades, en el segmento 2 47 cooperativas, y luego en los segmentos 4 y 5 tenemos entidades con activos inferiores a $5 millones. El nivel de riesgo depende de la gestión de la entidad, no del tamaño. Sin embargo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha hecho un esfuerzo enorme por poner a disposición de las personas que se vinculan con el sector información financiera. Entonces, en nuestra página web ustedes pueden encontrar no solo los balances, sino los indicadores de estas entidades según la información que ellos reportan. Un tema muy importante, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones, es pensar en el tamaño de la entidad. Entonces, si es una cooperativa de segmento 1 que tiene activos de máximo hasta $1 millón, pensar que yo le voy a depositar 500,000, tal vez es generar un esfuerzo demasiado grande para una entidad muy pequeña. Pensemos entonces en entidades de los segmentos más grandes. Y por supuesto, no olvidar lo que ya se dijo. Como socios, las personas que se vinculan con las cooperativas y las mutualistas tienen derecho de recibir información. Así es. Y si por cualquier circunstancia la cooperativa no le entrega esa información, entonces la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene mecanismos expeditos puestos a disposición de la ciudadanía. Por ejemplo, el formulario de reclamos, con el cual las personas, bajando el formulario de la página web, nos indican que la cooperativa, habiéndole requerido información, no se lo ha entregado, entregan ese formulario por la ventanilla electrónica, nosotros trasladamos el pedido a la cooperativa y entregamos a la persona la información. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, es información valiosa para nuestros amigos y amigas oyentes. Nos falta mucha educación financiera también, creo que hay que profundizar en eso y pues haremos el esfuerzo acá en este espacio pues de dar pautas para que podamos entender cómo funciona el sistema cooperativo, cómo funciona también el sistema financiero tradicional y estar más al pendientes. Muchas gracias a Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, que nos acompaña.